Y para los micrófonos del 88.9, le agradezco muchísimo a una autoridad en el tema electoral, al director de Integralia, al doctor Luis Carlos Ugalde. Usted lo sabe perfectamente bien, entre otras cosas, fue el consejero presidente del Instituto Federal Electoral. ¿Y quién mejor, doctor, que le platique usted a su público del 88.9 cómo está viendo estos 15, 16 días de campaña? Han levantado, hemos visto que se han denunciado algunos partidos, algunos candidatos que han utilizado helicópteros, algunos líderes de los partidos que también utilizan este tipo de medios de transporte. ¿Cómo está visualizando las campañas, doctor? Gracias por aceptar la llamada. No, hombre, muchas gracias siempre por invitarme a platicar. Pues mira, hay que distinguir las campañas federales, de diputados federales, de las locales. Más de la mitad del país tiene elecciones locales, 17 entidades, en ellas 9 de gobernador. Y el resto del país, la mitad, no las tiene. Entonces, quienes no las tienen probablemente vean este proceso electoral con cierta distancia, con cierta apatía. La verdad es que en las entidades del país como Veracruz, salvo que haya elecciones para presidente municipal, la gente ve a los diputados federales muy lejanos, muy abstracto, y por lo tanto no despiertan mucho interés. Sin embargo, en las entidades donde sí hay elecciones locales para gobernador, en muchas de ellas muy competidas, la dinámica es diferente y se están discutiendo temas locales. Y en estas entidades, efectivamente, las llamadas campañas negativas o las llamadas guerras sucias, a mí no me gusta ese término, pero mucha gente lo usa, son parte del debate. Entonces, te diría que por un lado, las campañas empiezan aburridas porque mucha gente no le interesa y en algunas entidades del país pues están siendo muy competidas. Y bueno, doctor Luis Carlos Ugalde, casi 5,000 candidatos están buscando el voto del electorado y eso hace que en los distritos locales, como usted bien lo señala, tengan cierto interés, pero la mayoría de las personas en las elecciones intermedias, hay mucho abstencionismo en estas elecciones. Sí, generalmente las elecciones intermedias son mayor al 50% del abstencionismo, pero como se han homologado los calendarios y en esta jornada, salvo Chiapas, la mayor parte de las entidades van a tener su elección local con la federal, es probable que esto haga que la participación aumente por las entidades donde hay elecciones locales, sobre todo de gobernador. Entonces ya veremos, pero efectivamente una posibilidad es que haya alto abstencionismo en algunas zonas del país. Hemos visto que el mismo Integralia, como también el IMCO, este Instituto Mexicano de Competitividad, el mismo INE, está poniendo a las órdenes del electorado los perfiles de los candidatos, de estos casi 5,000 candidatos, para que la gente los conozca, para que también se fiscalice lo que están realizando. Pero fíjese que de estos 5,000 candidatos, Luis Carlos Ugalde, nada más 58 se han inscrito para presentar un perfil a la sociedad. Te pregunto a ti, ¿cuántos candidatos en Veracruz han hecho públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés? Pues no, que yo sepa nadie, ¿eh? O muy pocos. Pues esto es algo muy grave. La verdad es que yo siempre que hablo con mis amigos de los medios les digo, obliguen que si un candidato quiere una entrevista en la radio, el requisito es que haga pública su declaración. Si no le hace, díganles, ¿sabes qué? Aquí no son bienvenidos. Es una forma de obligar a que los candidatos sean sensibles a esta preocupación de la población que está harta de la corrupción, está harta de lo que percibe como abuso del poder, y aunque esto no lo va a resolver, es un signo de empatía con la gente. Entonces yo invito a que Veracruz, la gente que nos está escuchando, diga, candidato, si tú no haces pública tus declaraciones como el símbolo inicial de una relación de respeto, no cuentes con mi voto. Así, simple y sencillamente, no cuentes con mi voto si no te pones transparente, ¿no? Si no transparentas tu campaña, ¿no? Así es. Bueno, fíjese que el INE, de hecho, ya está fiscalizando prácticamente todo, doctor Luis Carlos Ugalde, Sí, pero la verdad, Ramsés, es que esto es parcialmente cierto. El INE lo está haciendo bien, pero buena parte de lo que se gasta en las campañas no se reporta al INE. Entonces, aunque el INE haga una gran labor de fiscalización, el 70 o el 80% de los gastos de una campaña generalmente no se conocen. Así es que no esperemos que esto cambie mucho las cosas de un proceso que se ha ido corrompiendo mucho en todo el país, en donde las campañas que deben costar 1.2 millones acaban por costar 5, 8, 10 millones, en el caso de diputado federal,
campañas de gobernador que deben costar 40, 50 millones, acaban costando 500, 800 millones, y esto no va a ser resuelto por la fiscalización del INE. Eso es una realidad, y qué mejor que una autoridad como usted lo comparta para el público del 88.9. Vemos, por ejemplo, aquí en Veracruz ha habido algunos accidentes eventuales, pero ha habido accidentes contra algunos candidatos, por ejemplo, de Morena. Le incendiaron su casa de campaña hace algunos días en el distrito de Acayucan. Algunos han recibido amenazas de muerte. Se empieza, digamos que a manejar ciertos contactos de inseguridad en algunos distritos. ¿Esto a quién le conviene, doctor Luis Carlos Ugalde? Digo, no conozco estos casos de Veracruz, ni puedo especular sobre la motivación. Yo lo único que creo es que en general yo creo que el proceso electoral va a ser pacífico en la mayor parte del país, salvo quizá Guerrero o Oaxaca. Yo no percibo que haya grandes problemas a nivel nacional. Doctor, ¿usted cree que en Guerrero se va a llevar a cabo la elección del 7 de junio? Ojalá, pero hay una amenaza ahí de maestros oportunistas que están aprovechando la coyuntura de Ayotzinapa para mezclar temas, cuando en realidad lo que ellos quieren es mantener sus privilegios, no someterse a una reforma educativa, seguir viviendo en algunos casos como aviadores, cobrando su sueldo, y aprovechan la elección para presionar al gobierno. Ese es el caso de Guerrero. No estoy hablando de los papás de Ayotzinapa, esos genuinamente dicen que las elecciones ya no significan nada, piden su boicot por otras razones, pero estoy hablando de los maestros, que son los únicos que tienen la organización para bloquearlo. Ojalá se celebren elecciones y no hay este problema. Efectivamente, se hablan de muchísimas descalificaciones, que si hay adelantos de campaña. A Xóchitl Gálvez no la habían dejado ser candidata, finalmente ha logrado la candidatura. Hay muchas impugnaciones que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está recibiendo para esta elección. Sí, será una elección muy litigiosa, siempre son, esta será más, fruto de una legislación electoral que ha empeorado y que está mal redactada y que invita a que la gente se queje, se presenten litigios, solicitudes, y esto me parece que es una mala señal, pero pues esto ha sido siempre así, en esta elección será más que antes. Doctor Luis Carlos Ugalde, ¿qué hemos aprendido los mexicanos en torno a estas elecciones, o qué se va a aprender a partir del 7 de julio con estas elecciones? Ramsés, a lo mejor poco. Esta elección, a diferencia de otras, sirva poco para corregir el rumbo de los gobiernos. Lo que se ve es que la gente está muy incrédula. Es probable que estemos en un momento de crisis y es probable que este proceso electoral sirva poco para corregir problemas que estamos viviendo. En algunos casos los partidos no están siendo suficientemente sensibles a la problemática, hay desencanto, así ocurre con las democracias. Así es que espero que en Veracruz, espero que en México país, logremos superar esto, pero sí estamos en un momento que requerimos reflexionar qué hemos hecho mal. Doctor Luis Carlos Ugalde, le agradezco muchísimo esta colaboración muy valiosa que le hace a su público del 88.9. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias al doctor Luis Carlos Ugalde, una autoridad en estos temas electorales. Muy poco, dice el doctor Ugalde, se ha aprendido en torno a esta democracia que, la verdad, usted coincidirá conmigo, es una democracia muy cara, y que sí, en las elecciones federales estará por encima de todo el abstencionismo, y ojalá se pueda erradicar por medio del voto.